Santiago capítulo 1, desde el versículo 19. Santiago 1, desde el versículo 19. Hermanos, cantábamos hace un rato que nuestro Dios es grande. Y hermanos, este Dios que siempre ha existido, Dios eterno, que es el principio y el fin, Padre, el Hijo y el Espíritu, es el que nos va a hablar hoy. Ese Dios que siempre ha existido, el Dios Todopoderoso, nos va a hablar por medio de su palabra. Así que yo solo soy como el instrumento, ¿verdad? Yo lo que les comparto hoy no viene de mí, sino viene de parte de Dios, de la palabra de Dios, hermanos. Así que téngalo en mente que el Señor es el que le va a hablar a usted. Amén. Entonces, hermanos, le voy a pedir hermano, póngale ahí por favor la presentación, ahí téngalo, este pasaje en su Biblia, hermano. Yo titulé a este mensaje como algo importante que todos necesitamos poner atención. Dele la siguiente, hermano, otra. ¿Cómo profundizar en mi relación con Dios? ¿Cómo profundizar en mi relación con Dios? Hermano, no sé si usted le ha pasado que ora y siente que Dios no lo escucha, que lee la Biblia y siente que no le entiende, que viene al culto y siente que está desconectado de Dios. No sé cuántos les ha pasado, pueden levantar su mano o decir que sí. Yo creo que a varios, ¿verdad? A mí me pasó, hermanos, y es preocupante y triste porque hay desiertos en la vida espiritual donde no sentimos la presencia de Dios, no sentimos que Dios nos hable, no sentimos que Él nos escucha, ni sentimos que Él está ahí. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde pasamos por valles de soledad y sentimos que Dios no está. Y hermanos, hoy no sé si usted sea el caso, pero hoy Santiago nos va a enseñar a recuperar nuestra relación con Dios. Si usted la ha perdido por algún momento, por alguna situación, Santiago nos va a decir cómo recuperar nuestra relación con Dios. Y si usted ha sentido que su relación con Dios no es profunda, Santiago nos va a decir cómo puede ser profunda su relación con Dios. Las pruebas, Santiago habla mucho de las pruebas, de las tentaciones, de momentos complicados en la vida, hermano. Y muchas veces las pruebas lo primero que hacen es que nos desconectan de Dios. Nos desconectan de Dios para concentrarnos en la dificultad, el momento, en aquí, ahora, el problema que yo tengo. Si es salud, yo lo único que veo es mi enfermedad. Si es económico, lo único que yo veo es mi falta de dinero. Si es alguna situación familiar, lo único que yo veo es la situación familiar. Y toda mi vida gira en torno al problema. Y Santiago lo sabe. Por eso, Santiago nos va a decir cómo entonces recuperar nuestra relación con Dios. Y a los que ya tienen una relación con Dios, que han aprendido a caminar con Dios, nos va a decir cómo profundizar aún más en nuestra relación con Dios, hermano. Entonces, gracias a Dios por Santiago, ¿verdad? Hemos estado meditando en esta carta. Ya vamos 3 domingos con hoy, donde vamos a platicar, vamos a meditar en Santiago, hermanos. Y hoy vamos a ver precisamente esto. Y hay 3 maneras, hermanos, en las que Santiago nos va a decir qué hacer para recuperar o profundizar nuestra relación con Dios. Y hermanos, gracias a Dios por los grupos, porque dele la siguiente, hermano. Había una pregunta en el estudio del grupo familiar de la semana. Al final del estudio hay preguntas de reflexión, ¿se acuerda? Y allí había varias, y la primer pregunta que allí venía en el estudio era: ¿cómo puedo conocer a Dios de una manera más profunda? ¿Cómo puedo conocer a Dios de una manera más profunda? Ya después de todo el estudio que vimos en los grupos familiares, esta pregunta estaba, y varios ahí contestaron, ¿verdad? Contestaron orando, contestaron leyendo la palabra, y ahorita el hermano Beto nos recapituló, ¿verdad? Y la última, teniendo intimidad con Dios. ¿Cómo profundizar
¿Cómo conocer a Dios de una manera más profunda? Está esa pregunta. Y gracias a Dios por esa pregunta, porque Santiago nos va a responder. Si usted no respondió en su grupo familiar, o si sí respondió, se va a parecer a la respuesta que nos va a dar Santiago, hermano, pero Santiago le agrega algo, le da un toquecito diferente. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo conocer a Dios de una manera más profunda? Todos los que estábamos en el grupo concluimos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguien más concluyó otra cosa? Orando, teniendo intimidad con Dios, porque es lo que decía ahí. Y Santiago, hermanos, nos va a decir lo mismo, pero ese es la primera manera de cómo profundizar nuestra relación con Dios. Nos va a decir leyendo la Biblia, pero Santiago le va a agregar algo y ahorita vamos a ver qué. Entonces, dele la siguiente. Vamos a ver hoy, hermanos, meditar. Nos gustan tres, ¿verdad? Nos gustan tres siempre, ¿verdad, Dani? 3 maneras de profundizar mi relación con Dios. Que Santiago nos va a decir estas maneras que, hermano, yo le recomiendo aplicarlas. ¿Amén? Entonces, adelante, vamos adelante, hermanos. Y número uno, ¿qué? Recibiendo la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1 del 19 al 21. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Lo que Santiago nos va a decir, cómo profundizar mi relación con Dios. Número 1, recibiendo la palabra de Dios. Recibiendo la palabra de Dios. ¿Ya se lo aprendió? Número 1, recibiendo la palabra de Dios. Hermano, ¿usted ha ido a alguna quinta? ¿Cuántas veces ha ido a la quinta en el año? A una quinta en el año. ¿Han ido en este año? 3, 4, 5, 6. Este año, Isaac, este año. Hermanos, yo creo que ha sido el año que más he ido. ¿Verdad? Hay mucho. Y eso que el calor no está tan fuerte, tan rudo como el año pasado, ¿verdad? Pero miren, ustedes cuando van a la quinta, pues lógicamente, y cuando es tiempo de calor, se quiere meter al agua, ¿no? A la alberca, quiere nadar, quiere bañarse, a veces dicen, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace cuando se va a meter al agua? ¿Alguna vez, hermano, lo han agarrado con su ropa? Imagínense así como están vestidos. Ustedes van a la quinta y de repente sus familiares, sus amigos, la gente lo ve, y como hoy es su cumpleaños, lo vamos a agarrar y lo vamos a mojar, lo vamos a meter a la alberca. ¿Alguna vez lo han metido así de improviso con su ropa, con sus zapatos, con su camisa, con sus lentes, incluso con su celular? ¿Alguna vez lo han metido? Hermanos, cuando uno va a la alberca y ya se va a meter a la alberca, bueno, hay unos, incluso los niños, que cuando llegan a la quinta, ellos ya van con su traje de baño y a veces van sin tenis, sin nada, van descalcitos, llegan a la quinta y luego se meten al agua, ¿verdad? Algunos adultos también, vamos ya preparados, algunos se tienen que cambiar porque ahí hay bañitos, ¿no? Para cambiarse, ponerse su short, su tal. Hermanos, lo que Santiago nos va a decir ahorita es lo mismo. Bueno, ¿cómo profundizar mi relación con Dios? Recibe la palabra de Dios. Y uno diría, ok, recibo la palabra de Dios, leo la Biblia, voy a los cultos para recibir la palabra de Dios, o voy al grupo familiar para recibir la palabra de Dios, normal. Pero hermano, eso es lo mismo que si usted fuera a la quinta y se metiera con todo y ropa. Santiago nos va a dar consejos antes de recibir la palabra de Dios.
Antes de recibir la palabra de Dios, usted tiene que hacer varias cosas. Y vamos a leer la palabra de Dios. Por eso, miren, dice ahí versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo Santiago está diciendo? Ok, tú quieres recibir la palabra de Dios. Antes de recibir la palabra de Dios, tú tienes, versículo 19. ¿Cómo llegamos ahí? Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para hablarse. Hermanos, llega la quinta, ya se va a meter. Lo primero que hace es que busca en su mochila, va a buscar su mochila, donde lleva su ropa. Es como si Santiago dijera, ok, vas a recibir la palabra de Dios. Antes de eso, ten mucha atención y sé pronto para oír. En otras palabras, bueno, Dios, háblame, por favor, háblame, Dios. Cuando queremos profundizar nuestra relación con Dios, por lo regular, usted es el que habla, Señor, es que te pido por esto, te pido por aquello, Señor, ¿por qué no haces esto? Y cuando estoy en la prueba, ¿por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué permitiste? Santiago está diciendo, no. Cuando estés en la prueba, cuando quieras profundizar tu relación con Dios, antes de recibir la palabra tienes que escuchar. Sea pronto para oír, tardo para hablar. Si, hermano, usted quiere profundizar en su relación con Dios, reciba la palabra, pero para recibir la palabra, primero tiene que escuchar, no hablar. Dice la palabra de Dios un pasaje que Él habla. Muchos quieren escuchar a Dios, hermanos, quieren ver a Dios, que Dios haga milagros portentosos, que de repente venga un huracán, que de repente haga relámpagos, rayos, y que se escuche una voz del cielo que diga, hola, quiero estar contigo. Queremos eso espectacular, pero hay un pasaje que dice que después de eso viene una bonanza, una tranquilidad, silencio, y allí, hermano, es donde Dios habla. Cuando usted, en lugar de hablarle a Él, usted lo primero que tiene que hacer es prestar atención en sus oídos, sus bonitos oídos que Dios le dio, y lo primero es activar sus oídos antes que activar su boca. Amén. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Muchos dicen que por eso Dios nos dio 2 orejas, 2 oídos y solamente una boca. Porque hay que escuchar más de lo que hablan. Hermanos, dice Santiago que si usted quiere profundizar en su relación con Dios, y no solo en su relación con Dios, sino en su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con sus familiares, con alguien que usted quiere relacionarse, los novios, ¿verdad? Los amigos, los esposos, aprendan a escuchar antes que hablar. Porque cuando uno escucha, está callándose así y le da el primer lugar a la otra persona antes que a uno. Hermanos, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a hablar poco. Otra vez, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a hablar poco. A veces cuando estamos discutiendo, difícilmente queremos escuchar. Queremos hablar luego. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y añade Santiago algo, tardo para airarse, enojarse y iracundizarse, ¿verdad? Santiago dice que antes de que usted pueda recibir bien la palabra de Dios, tiene que aprender a escuchar, a hablar poco. Pero hermano, tiene que aprender a no enojarse.
Porque el enojo, hermanos, es un sentimiento negativo. Y dice Santiago, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que cuando usted se enoja, difícilmente va a querer alabar y adorar a Dios. Lo que va a querer es dañar a la otra persona o incluso decirle a Dios algo que nada que ver contigo y con Él. Para profundizar en su relación con Dios hay que recibir la palabra, pero hay que prepararse para recibir la palabra, escuchando más, hablando menos y enojándose menos o poco o nada. Usted es enojón, es iracundo, se enoja fácil, se enoja rápido, es de mecha corta que se enciende pronto. Pídale a Dios que lo cambie. Pídale a Dios que tenga misericordia de usted, porque difícilmente va a profundizar en una relación. Difícilmente va a profundizar en una relación con la gente y mucho menos con Dios. Hay gente que se enoja con Dios por todo, ¿verdad? Y eso limita su relación con Dios. No se enoje con Dios, hermanos. No se aire y no le reclame al Señor. Al contrario, pídale a Dios que lo ayude. Amén. Luego dice Santiago, versículo 21, por lo cual, todavía no vamos a recibir la palabra de Dios, estamos trabajando para recibirla, por lo cual, no solo escucha, no solo hables poco, no solo no te enojes mucho, sino desecha toda inmundicia y ¿qué dice ahí? Superfluidad. En la Reina Valera dice toda inmundicia y abundancia de malicia. Hermanos, para Santiago el hombre, usted, ¿cómo se llama? Diga su nombre en su mente. Para Santiago usted es inmundo y es malo, pero no solo es malito, sino es malote. Hermanos, dice Santiago, desecha la inmundicia y desecha la abundancia de malicia que tienes. Para Santiago el hombre es malo, pero no solo es malo, sino para Santiago el hombre es demasiado malo. Hermanos, para que usted profundice su relación con Dios y aprenda a recibir la palabra de Dios, tiene que desechar su maldad. ¿Qué es desechar su maldad? Quitarla, arrancarla, olvidarla, no hacerle caso, al contrario, a la bondad. Lo voy a leer en otra versión, hermanos, y es Santiago capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice otra versión. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón. Hermanos, dice Santiago en otra versión, quiten todo lo malo y todo lo sucio que hay en su mente y que hay en su corazón. Es lógico, ¿verdad?, que para recibir lo bueno hay que sacar lo malo, ¿verdad? Porque si no se contamina todo ahí y la palabra de Dios puede contaminarse y usted puede creer cosas que no son verdad. Hermanos, para recibir la palabra tiene que desechar todo lo malo y todo lo sucio que hay en su corazón, todo lo sucio que hay en su mente. Hermanos, Santiago no dice que puede que usted esté sucio o puede que usted esté malo. Santiago afirma que ya lo tiene y que ya es, y dice, por eso quítatelo. Cuando va usted a la quinta, no se avienta con su ropa, sino que se quita la ropa para ponerse algo adecuado. Lo que Santiago está diciendo, ¿quieres recibir la palabra de Dios para profundizar en tu relación con Dios? Quítate lo malo, lo sucio que hay
en tu mente. Hermanos, a veces los cristianos creemos que solo con venir, recibir y ya, pero hay que prepararse antes de estar en contacto con la palabra de Dios. Hay que decirle: Señor, si hay algo malo en mí, quítalo. Señor, si hay algo sucio en mí, quítalo. Si hay algo que estorba, Señor, en mi relación contigo, quítalo. Yo he pecado, yo he pensado esto, yo he hecho esto, pero me arrepiento, Señor. Quiero ir a tu palabra y que ella me hable. Hermanos, Santiago dice que para recibir la palabra de Dios hay que hacer varias cosas: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque en el enojo usted no difícilmente va a glorificar a Dios. Y después quítese, límpiese de todo lo sucio, de todo lo inmundo que tiene. No se asusten, los asusté, los asusta la palabra. Hermanos, la Biblia no nos va a mentir, nos va a decir la verdad. Y si hay algo ahorita que usted dice, identifica como que huele mal en su corazón, como que atrae moscas panteoneras a su vida, hermano, límpiese, de verdad, límpiese, porque si no, no puede recibir la palabra de Dios de manera correcta. Amén. ¿Vamos bien? Número 2. Hermanos, si esta les asustó, no veo cómo nos va a ir ahora. Viviendo la palabra de Dios, cómo profundizar en mi relación con Dios, cómo recuperar mi relación con Dios, cómo regresar a esa relación con mi Señor que yo tenía, que me gustaba. Hermanos, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural y después se le olvida, dice ahí más adelante. Pero dice ahí la palabra de Dios que no nos conformemos a solamente oír la palabra de Dios, sino a vivir la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios, hermanos. El que oye solamente, escuche bien, el que oye solamente, pero no hace lo que la palabra demanda, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Cree que es cristiano, cree que va bien, pero en realidad se está engañando a él mismo. Hermanos, si la palabra está verdaderamente implantada en su corazón, hermanos, vamos a cumplir la palabra de Dios. Hermano, no se piense: ok, Dios, ya estoy aquí escuchando tu palabra. Cada domingo vengo a escuchar tu palabra, voy al grupo, yo leo en mi casa, quiero profundizar mi relación con Dios. Para Santiago, hermanos, eso es apenas el primer paso, que no necesariamente vale. Lo que vale, hermanos, es hacer lo que la palabra de Dios dice. Reflexione un ratito, hermano. ¿Qué hay en la Biblia que a usted le cuesta trabajo hacer? ¿Hay algo que usted ha intentado obedecer de la palabra de Dios, pero que no ha podido hacerlo? ¿Hay algo, hay alguna cosa que ve en la Biblia y dice: es que Dios quiere que yo haga esto, que yo quite esto, que yo haga esto, pero no lo ha hecho? Hermano, le tengo una mala noticia. Si hay alguien aquí que un pecado está arraigado en su corazón, arraigado en su mente, y no lo ha superado después de venir a Cristo, después de creer en el Evangelio, probablemente, hermano, la palabra de Dios no ha sido implantada en su corazón. Dice ahí: recibid la palabra implantada. ¿Qué es implantada? Sembrada adentro del corazón. ¿Y cuándo es cuando uno recibe la palabra en el corazón?
cuando cree en Cristo como su Salvador, lo confiesa como su Señor, a partir de ahí usted puede cumplir la voluntad de Dios, puede hacer la palabra de Dios, pero si hay algo, hermano, que usted lleva años de ser cristiano y no puede quitar de su vida, hermano, cuidado, porque puede que se esté engañando a usted mismo. Para Santiago, los cristianos cumplimos la palabra de Dios. Para Santiago, los cristianos no solo escuchamos, sino hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos pide. Para Santiago no hay decir, Señor, es que yo no puedo quitar esto de mi vida, yo no puedo arrancar esto de mi vida, yo sigo cayendo aquí. Para Santiago, eso es algo que no tiene explicación y que no debería de ser. Por eso, hermano, si usted batalla con alguna cosa que no puede sacar de su vida, algo sucio, algo, ¿qué decía antes? Abundancia de malicia en su corazón, desechando toda inmundicia. Si usted no lo ha desechado de su vida, hermano, puede que usted se esté engañando y crea que es cristiano, pero en realidad no es cristiano. Hermano, Santiago dice que quien escucha y hace la palabra de Dios, ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo les va en su vida, hermanos? ¿Han podido arrancar todo lo malo? ¿Han quitado todo lo malo de su vida? Si no, es un buen tiempo para decirle, Señor, ¿has plantado tu evangelio? ¿Has plantado el evangelio en mi corazón? Si sí, ayúdame a quitar todo lo malo, porque yo quiero estar bien contigo y quiero vivir tu palabra. Amén. Hermanos, si hay alguien aquí, paréntesis, que no ha creído en Cristo como su Salvador y su Señor, es momento de que usted lo haga. ¿Cómo lo hace? Arrepiéntase de su pecado y crea que Jesús es el Señor y es el Salvador de su vida, y Dios lo va a tomar como un hijo de Él y lo va a ayudar y lo va a bendecir, pero no solo eso, sino que le va a dar todo lo que necesita para vivir de la manera que Dios le agrada. Hermano, si usted no tiene el evangelio en su corazón, difícilmente va a poder vivir la palabra de Dios. Más bien, no difícil, no va a poder vivir la palabra de Dios, no va a poder hacer lo que usted escucha. No va a poder hacer lo que cada domingo se predica, no va a poder llevar a la práctica lo que cada domingo se predica. Usted necesita el evangelio en su corazón, a Cristo en su corazón, que es la palabra viva, dice la palabra de Dios, y que esa palabra va a generar en usted una obediencia a la palabra de Dios. ¿Lo cree, hermano? Dice allí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre natural que se considera en un espejo su rostro natural. Y Santiago nos da un ejemplo para eso. Hermanos, no se ponga el saco del ejemplo que voy a decir, ¿verdad? No se lo ponga. Santiago está diciendo que la palabra de Dios es como si fuera un espejo, ¿no? Y dice que el espejo refleja lo que es uno, ¿verdad? Un espejo, una cámara de tu celular selfie, te refleja a ti, ¿verdad? Y dice Santiago que la palabra de Dios es como ese espejo que te refleja. Pero hermanos, lo que vemos en la palabra de Dios, el reflejo que vemos en la palabra de Dios es a uno, póngale su nombre, ¿verdad? Abner. Y lo que vemos en la palabra de Dios, híjole, como que estoy feo, como que estoy despeinado, como que tengo lagañas, como que mis dientes no están blancos, como que mis labios están así, híjola, mi cabello, mis ojos, como que me veo todo desvelado y tengo aquí ojeras, no dormí un día antes del culto y aquí me estoy durmiendo, como que no sé, ahí. Y luego dice Santiago, ok, soy así, deja el espejo ahí y se va
Y entonces empieza a vivir su vida y se olvida que tenía un gallo en su peinado, que tenía lagañas, ahí esa que difícilmente se quita, ¿verdad? Esa que está hasta allá, que sus dientes no se ven limpios, que su cara no se ve limpia, que tiene ojeras. Se le olvida, porque ya no se ve, se le olvida y anda por la vida y se le olvida. Santiago dice que el que escucha y no hace la palabra es como aquel que se ve en el espejo y dice, sí, estoy feo, pero no hace nada para arreglarse ni para limpiarse. De nada sirve, hermano, verse en un espejo en la mañana y no hacerse nada. De nada sirve. Lo mismo está diciendo Santiago. De nada sirve que usted escuche la palabra de Dios, pero que no la haga. O sea, no sirve de nada para usted, ni para nadie, ni para la gente que lo rodea, ni para Dios, que usted escuche, pero no haga. Es lo mismo. Si usted se está viendo que es feo, que se ve mal, que se ve desvelado, que está ahí desarreglado y no se arregla, es lo mismo, ¿verdad? Uno utiliza el espejo para arreglarse y uno usa la palabra de Dios, hermanos, para arreglarse. Amén. Para arreglar la vida. Pero de nada sirve si usted solo escucha y no hace. ¿Cuánto ha escuchado y no ha hecho? Si usted quiere profundizar en su relación con Dios, reciba la palabra de Dios. Número 2, viva la palabra de Dios. Amén. Si estos les asustaron, ¿cómo estará el tercero? Vamos al tercero, hermano. Sirviendo a la palabra de Dios. Santiago del 26 al 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿hay alguien que se cree religioso aquí? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Lo tienen? Santiago 1, 26 y 27. No sabía, hermanos, si ponerle sirviendo a la palabra de Dios o amando a la gente. No sabía si ponerle así. Pero miren lo que está pasando con Santiago. Santiago está diciendo, ok, si tú eres oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, te estás engañando a ti mismo. Probablemente no eres hijo de Dios, no seas cristiano, ¿verdad? Santiago afirma, hermanos, que la verdadera religiosidad está basada en los hechos. Escuche bien esto. Está basada en los hechos, no en los dichos ni en los escuchas. La verdadera fe, la verdadera religión de Dios no está basada en lo que yo voy a decir que voy a hacer, no está basada en lo que Dios me dice que haga, sino está basada en lo que yo hago. ¿Sí? Otra vez, el cristianismo, la fe, no es, ¿verdad?, lo que yo digo que voy a hacer. Yo me voy a parar temprano y voy a ir a correr, ¿verdad? Voy a ir a correr todas las mañanas. Mi esposa me regaña porque yo digo eso y ya no me cree. No es lo que digo, ni tampoco lo que escucho. Puede que alguien me diga, oye, ve a correr las mañanas, ve a correr, levántate temprano. Sí, no es lo que digo, ni tampoco lo que escucho, sino que me levante, llegue el lunes y me levante temprano
y me ponga mi ropa y me vaya a correr. Lo que Santiago está diciendo es que el cristianismo, hermano, el cristianismo, la vida cristiana, la relación con Dios, no es lo que digo que voy a hacer, ni es lo que Dios me dice que haga, sino lo que realmente estoy haciendo. No importa, hermanos, cuántas veces usted haya escuchado la palabra de Dios, lo que importa es cuántas veces la ha hecho. Amén. No importa cuántas veces uno haya dicho, yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a cumplir la voluntad de Dios. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios, llevarla a cabo. Dios se complace, hermanos, en quien hacen esto. Eso es la verdadera fe cristiana, los verdaderos cristianos que recibimos la palabra implantada, el evangelio, y hacemos lo que la palabra de Dios después nos va diciendo que hagamos. Hermanos, por eso Santiago va a decir, oigan, si alguno dice que es cristiano, religioso, pero no refrena su lengua, se engaña, y no solo se engaña, sino engaña su corazón, y la religión de él es vana. ¿Qué es vana? No tiene fuerza, no vale de nada, no tiene verdad ni éxito, no tiene resultados, es inútil, es sin propósito. O sea, Santiago está diciendo, bueno, vive la palabra de Dios. Si tú dices que eres cristiano, pero no refrenas tu lengua, ¿a qué le suena refrenar su lengua? No hablar mal de otros, no chismear de algo que no me consta, no decir algo que no he comprobado, decir malas palabras, decir cosas que después me voy a arrepentir. Alguien que no refrena su lengua, pues está aparentando que todo lo que hace, que viene y escucha la palabra de Dios, que viene y pone atención a la palabra de Dios y dice que lo va a hacer, pero no refrena su lengua. Dice Santiago, es como si no hiciera nada. La religión pura e incontaminada o sin mácula, dice ahí sin mancha, para Santiago, hermanos, es una religión, es una fe, hermanos, que no es en rituales religiosos, no se basa en eso, sino en la pureza del alma. Por eso Santiago al final dice, y guárdese sin mancha del mundo. La fe cristiana es guardarse sin mancha del mundo, refrenar la lengua. Por eso Santiago, ¿se acuerdan que dijo, sea pronto para escuchar y tardo para hablar? A veces los cristianos, hermanos, decimos cada cosa que lejos de bendecir a la gente o a mi vida, destruye a la gente o a mi vida. Y le ponemos como etiqueta un versículo de la Biblia, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Por eso hay que pegarle más a la persona, ¿no? Hermanos, si alguno se cree cristiano entre vosotros, si alguno dice, sí, yo soy cristiano, pues Santiago está diciendo, bueno, pues cuida tu lengua, guárdala, muérdela, refrénala. El sentido que tiene la idea de guardar la lengua es como a los caballos cuando les ponen el frenillo, el freno, y sobre eso pues jala la rienda, ¿verdad? Guarda la lengua, dice Santiago. Si alguno se cree cristiano, pero no guarda la lengua, no refrena su lengua, pues su religión no tiene fuerza, su fe no tiene fuerza, su cristianismo es vano, es como si no hiciera nada. Pero para Santiago la verdadera religión o la verdadera fe cristiana dice los huérfanos y las viudas, ¿verdad? Dice allí la palabra de Dios, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermano, si usted quiere profundizar en su relación con Dios, número uno, ¿qué era? Recibir la palabra de Dios. Pero acuérdense, antes de recibir hay que hacer varias cositas, ¿verdad? Prepararse. Número dos,
viviendo la palabra de Dios, el que oye y dice que va a hacer, pero no hace, no es verdaderamente fiel cristiano. Y número 3, sirviendo a la palabra de Dios. Hermanos, lo que Santiago está diciendo aquí es que si usted quiere profundizar en su relación con Dios, sirva a alguien. Y pone ejemplo a las viudas, a los huérfanos, denles de comer, aliméntenlos, ayúdenlos, ¿verdad? El servicio para Santiago va a ayudar, hermano, a su relación con Dios. Y usted no me va a dejar mentir que a veces cuando empezamos a servir a Dios, escuchen bien, cuando empezamos a servir a Dios en cualquier cosa, como que nuestra fe va aumentando. ¿No les ha pasado? Cuando ustedes están activos sirviendo a Dios, sirviendo a la gente, como que se sienten que su fe ha crecido, se sienten que su dependencia de Dios ha crecido. Y si no, mírenlo en las maestras de los niños. Ellas, algunas empezaron a servir y ahorita están gozosas sirviendo al Señor. Hermanos, el servicio a Dios nos va a dar esa energía para relacionarnos con Él. ¿Sabía usted que hay un término que se llama disciplinas espirituales? Que es como cuando usted quiere disciplinarse para tener una relación con Dios. Una disciplina espiritual, por ejemplo, es orar todos los días a las 6 de la mañana y hacerlo disciplinadamente. Otra disciplina espiritual es estudiar la palabra. Hay algunos que al estudiar profundamente la palabra de Dios, su fe crece, su relación con Dios aumenta. Pero hay otros, hermanos, que tienen no solamente que orar y que estudiar, sino que tienen que servir para que su relación con Dios sea más profunda. No sé cuántos de aquí haya que cuando empiezan a servir, su relación con Dios se fortalece. Pero yo lo invito, hermano, a que si usted quiere profundizar en su relación con Dios, empiece a servir a Dios. Se va a dar cuenta, hermano, que su fe, su comunión con Dios va a crecer. ¿Lo cree? Es una disciplina espiritual el servir a otros, el alimentar a las viudas, el alimentar a los huérfanos, el dar ayuda al necesitado. Eso como que genera algo espiritualmente, hermanos. ¿Por qué? Pues porque Dios así es, Dios es protector de todos ellos y a Él, hermanos, a Dios le encanta servir. ¿Se acuerdan de Jesús? El Rey del universo viene a servir, no a que le sirvan, ¿verdad? 3 cosas, dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, esa religión es vana. 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, pues si usted quiere servir a Dios, hágalo. En la iglesia no le vamos a decir que no, ¿verdad? Y cuando usted vaya a hacerlo, se va a dar cuenta que su relación con Dios cada vez va a ser más profunda, más estrecha, y eso lo va a motivar a buscar más a Dios. ¿Lo cree? ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? En la relación con Dios, recibiendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y sirviendo a la palabra de Dios. Lo que la palabra aquí nos dice y lo que Dios nos pide. Vamos a orar. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, en esta hora. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no tiene tu evangelio, a Cristo en su mente, en su corazón, Padre, te pido que tú obres en su corazón, que redargullas su mente, Padre, y que le des esa fe en ti, ese deseo, Señor, de recibirte como un Salvador y como un Señor. Que reciban la palabra implantada, Señor, que sea sembrada la palabra en los corazones de cada uno de mis hermanos. Pero ayúdanos, Señor, a dar el siguiente paso, a no solo oír la palabra o decir que voy a hacer algo que la palabra dice. Ayúdanos a vivir la palabra, Señor, a
cumplir lo que tú estás diciendo, Señor, lo que tú nos demandas cada vez que leemos, cada vez que escuchamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte también, Señor. Si hay alguien aquí que su relación contigo está en un desierto, si alguien siente que no tiene una comunión cercana contigo, Señor, te pido que tú toques su corazón, que abraces su corazón, que le des fuerza para desechar lo malo, Señor, e invitarte, Señor, a ti, a su vida, a tener una relación cercana contigo, Señor. Cuando estamos en una relación contigo, Señor, dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y oramos para que cada uno de los que hoy está aquí, Señor, pueda experimentar lo que es, Señor, tener una comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial, Señor. Tómalos de su mano, Señor, y ayuda a todos a tomarte a ti de la mano, Señor. Guárdanos de este mundo, guárdanos del mal, Señor, guárdanos de las tentaciones, Padre. Y sobre todo ayúdanos a que a partir de ahora, Señor, podamos hacer más que escuchar, más que decir, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.